Muy bien. Si ustedes tienen su Biblia, eh, vamos a ir a Hechos capítulo 10 para mostrarles un poquito cómo nació este mensaje, de dónde viene el mensaje. Si bien después vamos a meditar sobre otra cosa, me parece buena idea que les pueda compartir cómo nace el mensaje. Estamos en Hechos capítulo 10. No lo voy a leer todo porque es muy extenso, 10 y 11. Pero ustedes conocen la historia. La historia es la de Cornelio, más conocido también como el Pentecostés gentil. En Hechos 2 tenemos Pentecostés, pero es un Pentecostés judío, es del pueblo de Dios. Sin embargo, acá tenemos un Pentecostés gentil, o sea que nos involucra a todos nosotros como gentiles. Y ocurre algo que es el disparador de este mensaje que vamos a ver hoy. Empieza diciendo, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, acá nos está diciendo que era gentil de cabo a rabo, como dice en el libro, de la cabeza a los pies era gentil. Versículo 2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a quién? A Dios. ¿Cuándo? Siempre. Acá nos pinta el cuadro de la persona de Cornelio, una persona que oraba siempre, que daba limosnas. Me llama la atención muchísimo que oraba siempre a Dios. Era un gentil. Entonces, Dios es movido, va un ángel, acá más o menos le voy contando la historia, el ángel se le presenta, le dice, mira, manda a dos personas, hay una persona que se llama Pedro, Pedro los va a estar escuchando, cuando estas personas se presenten a Pedro, que le digan a Pedro que vengan a donde ustedes están porque tienen algo que decirle, Pedro tiene algo que decirles. El versículo 22, saltemos al versículo 22 del capítulo 10, dice, los mensajeros de Cornelio dicen, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer de venir a su casa para oír qué cosa? Tus palabras. Y acá ya va tomando forma lo que tiene que ver con la clase de hoy. Tenemos a un gentil que ora siempre a Dios, que está en contacto con Dios. Entonces Dios mueve a sus ángeles para que toquen a Pedro y Pedro vaya a hablar las palabras. Para Pedro era algo, no, nosotros lo leemos muy fácil, pero Pedro no podría entrar en una casa de un gentil. Él era judío, no podía tomar del mismo vaso, no podía hablar con las mujeres, no podía, era abominación para Pedro esto. Por eso Dios le muestra esa visión en la que le dice, Pedro, mata y come. Pedro le dice, no, porque yo nunca comí nada que no sea de kosher, nunca comí nada que sea impuro, no llames impuro a lo que yo ya bendije. No entendió tres veces esa, pero lo entendió acá. Cuando va a este lugar, versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, recién ahí le cayó la ficha, que Dios no hace excepción de personas, o sea que Dios también estaba involucrando a los gentiles, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36. Dios envió, estamos en el capítulo 10 de Hechos, versículo 36. Dios envió la palabra a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo,
Este es Señor de quiénes? De todos. Y acá empieza hablando, y este es el Evangelio, esta es la palabra. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después por el bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. ¿Sí? Nombre y lugar. Jesús de Nazaret. Entonces, vosotros sabéis, tuve que dejar entrar a alguien y me perdí. Eh, Jesús de Nazaret. ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Jesús de Nazaret, a este levantó quién? Dios, el Padre, al tercer día, e hizo que se manifestase. La palabra manifestar es que sea visto con los sentidos, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Comimos y bebimos. O sea, no era un fantasma, no era un espíritu, una persona que tenía cuerpo. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro, este fue el Evangelio. Acá podemos entender que hasta acá, si creíste esto que Pedro estaba hablando, ya sos salvo. Porque dice que mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, el logos. Entonces tenemos a un gentil que actuaba y hacía todo como un creyente. Entonces Dios mueve todo para que Pedro pueda ir a hablarles el Evangelio. Les entrega la palabra. Cuando estos escuchan la palabra, entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede entrar en una persona que no ha recibido a Cristo. Es imposible. Pero este gentil, aunque hacía todo y que parecía que era un creyente, no lo era todavía. ¿Qué necesitaba? La palabra. ¿Qué necesitaba? A Jesús. Por eso después se maravillan, tanto Pedro como los 6 que lo acompañaban, se maravillan diciendo, wow, el Espíritu Santo ahora en los gentiles. Cuando vuelve Pedro a Jerusalén, se encuentra con los creyentes y dice, ¿cómo se te ocurre ir a la casa? Y Pedro le empieza a contar. Y ahora saltemos al capítulo 11, versículo 11, y dice, y aquí luego llegaron 3 hombres, o sea, Pedro les está contando ahora a los judíos. Llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Qué bueno que llevó 6 hermanos para que pudieran ver todo lo que estaba pasando. Y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y acá viene la base de lo que vamos a estar estudiando. Y él, o sea Pedro, te hablará palabras por las cuales serás
salvo tú y tu casa. No era salvo, aunque hacía todo lo que parecía que podía haberlo hecho salvo. Le daba limosnas a los pobres, oraba siempre, era temeroso de Dios, pero no tenía la palabra. Entonces Dios mira el corazón de Cornelio y mueve todas sus fichas para que la palabra llegue a él y ahora sí pueda ser salvo. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención este, el otro día estaba leyendo Marina esto y me impresionó ese pasaje, ese versículo, ¿no? Te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Cuáles serán esas palabras? Entonces tuve que volver atrás. Volví atrás y ¿cuáles fueron las palabras que este hombre no conocía? El mensaje que le da a Pedro de Jesús. Este Jesús Nazareno, la palabra que le da es la persona de Jesús. Era lo único que no tenía de Dios. Después todo lo demás que lo tenía. Y como Dios dice, pero veo su corazón, que me ama tanto, pero no le puedo recibir, no le puedo dar el Espíritu Santo si no tienen la palabra. Y entonces ahí el Espíritu Santo, una vez que ellos creen, el Espíritu Santo viene sobre ellos. No fue muy complicada la predicación de Pablo, no fue muy teológica, no fue con 3 puntos, no fue con ilustraciones, no. Les hablo de Jesús. Este Jesús Nazareno, cuando estaba hablando, capaz que el mensaje que tenía Pedro era mucho más elaborado, pero no necesitó hablar mucho más. Cuando ellos creyeron en su corazón, el Espíritu Santo, cae en ellos. Y son llenos y hablan en otras lenguas. Listo. Prueba indubitable de que ya Jesús está morando en ellos. Entonces, lo importante que es la palabra. Lo importante que es la palabra. Sobre esto es que quiero meditar. Sobre esto quiero que meditemos. Nosotros no comenzamos a hablar, el ser humano no comenzó a hablar. El que empezó a hablar fue Dios. Edu, discúlpame, ¿vos estás compartiendo pantalla? No, Ah, ok. todavía no. Estoy a la antigüita, solo con la Biblia, pero después sí voy a compartir. Entonces, nosotros no comenzamos a hablar. Nosotros no inventamos el habla. Alguien nos habló primero. De alguna manera Dios hablaba con los primeros seres humanos. No sabemos bien qué idioma, pero Dios se revelaba a ellos y ellos necesitaban de Él para entender toda la realidad. Entonces, las primeras palabras que oyó un ser humano no fueron de otro ser humano, fueron de Dios. La palabra nace en la creación y la palabra siempre está en conexión con su presencia. Andaban a la tarde, caminaba con ellos y hablaba con ellos. Entonces la palabra era sinónimo de su presencia. Su presencia y la palabra eran lo mismo. Hasta que desgraciadamente escucharon otra palabra. Escucharon otra palabra. Con que Dios os ha dicho, y esa sola pregunta con veneno, ya ahí tuvieron otra imagen. El enemigo no los atacó con una espada, no vino de alguna manera, no, vino con una falsa interpretación de la palabra. Cambió el sentido. Y en vez de los hombres hacerse eco de Dios, de la palabra de Dios, empezaron
hacerse eco de la mentira. Empezaron a dudar y ese eco salió por sus bocas. El enemigo sembró una imagen y esa imagen fue sembrada con palabras también. Entonces tenemos que Dios habló, pero el enemigo también habló. Fíjense en la importancia de las palabras. ¿De qué nos hacemos eco? Y eso es la base de lo que vamos a hablar hoy. El título es Eco. ¿Sí? Eco. Básicamente es un acróstico, eco, escuchar, confesar y obedecer. Pero también tiene que ver con el eco de que la palabra more en nosotros abundantemente, que hablemos la palabra de Dios. Y vamos a tener que pasar un buen tiempito meditando en qué queremos decir cuando decimos que tenemos que hablar la palabra de Dios. Repetir la Biblia. No se trata de eso. Por eso me pareció que la palabra eco es la que más identifica lo que quiero expresar o lo que Dios quiere expresar cuando dice confiesen, hablen lo que yo digo. Porque no se trata de que nosotros inventemos palabras. Se trata de que nosotros hablemos lo que Él habla, que estemos en conformidad a lo que Él dice, como cuando Cornelio y su casa escucharon, de alguna manera entendieron y aceptaron ese mensaje, estuvieron de acuerdo con lo que Pedro decía que Dios había hecho con Jesús y eso les trajo salvación, eso les trajo vida eterna. Esa es la forma en que Dios trabaja y no ha dejado de trabajar. Entonces, lo primero es escuchar. Lo primero en esta forma de eco es escuchar. La revelación viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, lo primero es escuchar. ¿Qué tan buenos son escuchando? ¿Qué tan buenos son escuchando? Esa es una gran pregunta, porque de acuerdo a cómo nosotros seamos como oidores, va a representar si nosotros recibimos la palabra o no. Entonces, la Biblia nos habla de distintos tipos de oidores. Las diferentes formas en que tenemos de escuchar. Las diferentes formas que tenemos de escuchar según la Biblia. Primero, a ver si funciona esto. Primero, el escuchar superficial. ¿Sí? Ustedes ahora estarán escuchándome a mí, pero también habrán otros ruidos en la casa. Hay que ver en un momento el oído presta oído quizás a un perro que está ladrando, entonces esa es mi atención y yo paso a un segundo plano, entonces yo paso a ser superficial porque lo otro me está alertando de que quizás está pasando algo, quizás una alarma suena, quizás... Entonces, mi oído y mi atención van para otro lado. Entonces, el escuchar superficial es escuchar un sonido, pero que no tiene sentido. El oído recibe ondas, pero el corazón no vibra. Puedo escuchar una predicación y decir, bueno, tengo que escucharlo a este tipo, tengo que escuchar la palabra de Dios, tengo que escuchar, pero si eso no pasa por el corazón es ruido. Porque la idea de escuchar que alguien me hable la palabra de Dios es para que yo la pueda internalizar, para que el Espíritu Santo me la revele
¿sí? Y para que yo pueda hablar, confesar lo que Él me dice. Entonces, de ejemplos de esto, del oído que recibe, pero no, ahí tienen Isaías 6, 9 y Mateo 13, 14. Oiréis y no entenderéis. Ustedes tienen oídos, pero no entienden. ¿Por qué? Porque es un oído superficial. No está diciendo lo que a mí me interesa. No está diciendo algo que a mí me toque. No está diciendo algo. Entonces, ese oído superficial no se rinde a la palabra de Dios. No se rinde a la sinergia de morir a lo de uno y dejar que Dios plante su semilla. Otra forma de escuchar, como la superficial, la selectiva. En el escuchar selectivo hay un filtro, hay un filtro. Constantemente nosotros escuchamos, y esto tiene mucho que ver con el algoritmo. Si ustedes tienen redes sociales, mayoritariamente si ustedes entran a mis redes sociales, ustedes van a ver unos tipos de videos y unos tipos de eh, post o lo que sea que están poniendo, que quizás no sean los mismos que aparecen en el de Marina o en el de ustedes. ¿Por qué? Porque el algoritmo va viendo qué es lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta cierto partido político, me van a venir todos mensajes de ese partido político. Si a mí me gusta cierto equipo de fútbol, me van a venir mensajes de todo ese equipo de fútbol. Si me gustan cierto tipo de música, me va a venir todo eso y me va a alimentar el algoritmo con lo que yo quiero escuchar. Muy de vez en cuando puede aparecer algo contrario, a ver si muerdo el anzuelo o no. Entonces, entendiendo eso, el oído también hace eso. Quizás vos me escuchás a mí leyendo la palabra o tratando de compartirte algo y si tu oído es selectivo, decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. No quiere decir que no estés de acuerdo conmigo. Quizás no estás de acuerdo con lo que vos ya estableciste como verdad. Y quizás tengas razón, no estoy poniendo de que yo lo que digo yo es verdad. Estoy tratando de que ustedes vean cómo a veces seleccionamos lo que queremos escuchar. Entonces usamos el oído como un escudo y no como un canal receptor de la palabra y que el espíritu me diga, nada, lo que está diciendo este hombre está bien, no, lo que está diciendo este hombre está mal. Y entonces no pasa. O sí pasa, lo analizo, lo medito. Para muestra, 2 Timoteo 4:3 dice, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Va a haber un tiempo en que la gente no va a soportar que le hablen de la palabra de Dios. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nosotros vamos a seleccionar maestros que nos hablen lo que nosotros queremos oír. Eso es un oído selectivo. ¿Qué pasa si hay alguien que tiene una verdad de Dios, pero cerramos el oído? Todos los religiosos del tiempo de Jesús tenían un oído selectivo. No puede ser que éste hable de Dios, porque nosotros sabemos que no puede venir de Dios. Este sí es un hijo de un carpintero, nació acá, ¿qué estudios tiene? No, las sanidades que está haciendo no puede ser, no puede venir de Dios. Todo seleccionaban. ¿Por qué? Porque no se adaptaban a lo que ya pre-creían. Tenían conceptos preestablecidos, creados por ellos mismos. Entonces, seleccionaban, filtraban lo que oían. En tercer lugar está el oído distraído. ¿Sí?
oye, pero no retiene. El sonido llega, pero hay interferencia interna, ¿sí? Y ustedes pueden identificar, quizás ya lo han hecho, que esto tiene que ver con la parábola de los terrenos, o la parábola del sembrador, o la palabra de la semilla, ¿no? Acá en Lucas 8:14 nos dice, más la palabra que cayó entre espinos son los que oyen, pero los afanes y las riquezas ahogan esa palabra que llegó. Están distraídos con otras cosas o estamos distraídos con otras cosas. Hay una interferencia interna con lo que la palabra me viene a decir. Habla Dios, pero no resuena Dios dentro de nuestro. Dios habla, pero después la realidad, como yo la percibo, contradice lo que Dios me habló o no es afín, entonces descarto lo que Dios dijo porque no es acorde a lo que yo estoy viendo. Entonces oigo y el diario vivir, todo lo que cuando ya salimos de casa, subimos al auto colectivo, vamos a trabajar, todos esos afanes de la vida, no lo hablo como una cosa negativa, es como el diario vivir, ahogan. Tenemos que ganarnos el mango para comer, tenemos que pagar una renta, tenemos que pagar un alquiler, tenemos que comprar algo para comer. Todo eso ahoga quizás la palabra que vino, porque estoy distraído con mi alrededor. Cuarta forma de escuchar es el escuchar obediente, ¿sí? Escuchar obediente. Esta es la forma de escuchar que sí da fruto. En la misma parábola, en Lucas 8:15, dice, estos, o sea, los que escuchan y dan fruto, estos son los que oyendo la palabra, la retienen en el corazón bueno y recto, en ese corazón. ¿Quién habita en el corazón? El Espíritu Santo. La palabra la guardo. El Espíritu Santo le va dando el sentido que yo necesito entender y da fruto con perseverancia. O sea, la persona ahora entiende la palabra porque el mismo Espíritu le está diciendo cómo la tiene que entender y entonces la aplica en su vida y da fruto. En esta es clave no tratar de entender todo. No tratar de entender la palabra para controlar la palabra, para controlar a Dios, para manipular a Dios, sino la idea es coincidir con Dios. A lo que Dios le dice pecado, yo le digo pecado. A lo que Dios dice que da vida, yo digo que da vida. A lo que Dios dice que da muerte, yo digo que da muerte. Coincido con Dios. No es que viene una palabra y yo esa palabra la uso como a mí se me antoja para que dé un resultado que yo quiero. Eso no es oír obediente. Eso es oír. Sí, acá tendría que agregar otro, ¿no? Oír, pero para conveniencia. Y por último, sí, es el punto en donde quiero llegar. El oír interno, el oír espiritual. Para los que creen en Jesús, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea que vamos a escuchar cosas que ningún oído escuchó. Vamos a ver cosas que ningún ojo vio. Entonces, en este caso, el oído del corazón es un oído interno, es un oído que no tiene que ver con la oreja, tiene que ver con el corazón.
el Espíritu forma dentro la capacidad de oír lo que es inaudible. O sea, no es algo audible. Puedes estar sordo y leer la palabra y recibir con tus oídos espirituales, lo mismo que podés ver con tus ojos espirituales y recibir la palabra. En Romanos dice, eh, Romanos 10:17, y no lo tengo acá, pero sí, ya sé cuál es. Si creyeres en tu corazón, Romanos 10:17, lo anoté, pero no lo puse. Vamos a usar la Biblia. Vamos a ver si está bien. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esto lo estudiamos muchísimo en Hebreos. Nos llevó casi 3 semanas estudiar solo ese versículo. Entonces, el oír la palabra de Cristo, pero no es el oír con el oído. Puede involucrar el oído, pero hay un segundo instante, una segunda instancia en donde escucho su palabra. En Apocalipsis 2:17, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las 7 iglesias le dice lo mismo. 7 veces repite la misma frase. El que tiene oídos para oír no está hablando de la oreja, está hablando de un segundo oído, de un oído espiritual, de un oído que escucha detrás de lo que suena. Un oído que trata de sintonizarse con Dios, que trata de sacar toda interferencia, todo ruido. Entonces, en este caso, la voz del creyente y la voz del Hijo se vuelven una. Por eso la meditación se llama eco. En este caso, la voz de Cristo, la revelación que aceptamos, la fe, viene por escuchar a Cristo. Cuando yo hablo eso que Cristo dijo en mi corazón, es un eco de Él, no es algo que yo invento, no es algo que yo quiero sonar bonito, no es algo que yo quiero generar, declarar, pactar desde mis intenciones, aunque sean buenas. No, estoy hablando lo que Él me dijo. Y entonces cuando hablo lo que Él me dijo, eso es homologueo, eso es eco, eso es hablar lo que Él puso en mí. Entonces, hay eco en las distintas formas de escuchar y en la primera no hay eco, porque no entra la palabra. En el segundo, cuando lo filtramos, puede que tengamos un eco falso, como el que dice que va a haber cuando vengan estos falsos maestros o estos maestros que nosotros queremos escuchar. Los ponemos a propósito, ponemos al periodista que nos gusta porque dice lo que yo pienso. Entonces filtro la verdad y digo, no, este no me gusta porque no dice lo que yo pienso. Busco este político porque dice lo que yo pienso, este otro no. Entonces, si hacemos eso, a veces hacemos eso con la palabra. Esto no lo quiero escuchar. Esto sí. Y entonces hay creyentes que solo escuchan lo que es social, otros que escuchan todo lo que es eh, escatológico, todo lo que tiene que ver con la venida, con la segunda venida, otros que solo apuntan a lo que es profético, otros que solo apuntan a lo que es misional, misiones y todo eso, otros que afinamos el oído y solo escuchamos eso, pero lo otro que no dice eso, distorsionamos, entonces no hay eco. Si distorsionamos, no hay eco.
En lo verdadero sí hay eco. El corazón vibra con la verdad de Cristo en mí y entonces por eso lo hablo. Lo hablo, perdonen la palabra si están desayunando, pero casi lo vomito. Es como el hablar en lenguas, es algo que sale del interior, no es algo que yo fabrico, eh, empiezo a hablar y Él me da para hablar. Y después está el homologueo, cuando ya esa palabra está procesada y yo ya empiezo a hablar como si Él estuviera hablando en mí, por mí, pero para Él. Segunda instancia, la primera es escuchar, ¿no? Pero para que podamos tener esa escucha con resonancia, con eco, que la voz de Él sea un eco en nosotros, tenemos que pasar a la segunda instancia, que es confesar. Y acá nos tenemos que sacar la idea del confesionario, nos tenemos que sacar la idea del cura, nos tenemos que sacar la idea de ese cuartito en donde uno habla y confiesa sus pecados. Vamos a sacarnos de esa idea. La palabra confesar bíblicamente no es eso. Por el amor de Dios, saquen esa imagen. Confesar. La palabra es homologueo. Es de esto de lo que vamos a hablar. No sé cuánto tiempo, no sé cuántas clases, hasta que me agote yo en cuanto a lo que pueda compartirles a ustedes. Confesar es decir lo mismo que otro. Homo es lo mismo. Homo sapiens, un solo pensamiento. Homosexual, un solo sexo. Homo uno solo. Logueo es hablar. Glosolalia, al hablar en lenguas. Lalia, al hablar. Es homologueo, decir lo mismo que otro. Hablar lo mismo, hablar exactamente, idénticamente, expresar el pensamiento, expresar la palabra que otro ha dicho, repetir palabras. No me gusta tanto la frase repetir porque a veces parecería que yo me tengo que aprender los versículos y repetir los versículos. ¿Cuántos versículos tenemos que no han pasado por el corazón? Entonces es letra nada más. Y la letra mm, sigue matando. El espíritu es el que le da vida. Entonces tenemos que coincidir con la mente del que habla y todavía sigue hablando. ¿Sí? No es un eco mecánico. Ah, me aprendo este versículo, lo repito y bueno, a ver, espero a ver qué hace porque repetí el versículo y este es un mantra y el versículo tiene que... Puede funcionar alguna vez por misericordia de Dios. No, es que a mí una vez me pasó y podemos dar testimonio de eso, pero una vida de expresión de la palabra es algo que tiene fruto de comunión con Dios. Puede suceder, puede pasar, sí, pero el mismo hijo dice, yo no hablo conforme a lo que a mí se me ocurre, yo lo hablo lo que el Padre me da. 8 veces lo dice en Juan. Entonces acá tenemos dos versículos básicos. Por tanto, ya que tenemos en Jesús, o sea, tenemos dentro de Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, permanezcamos firmes en la revelación que hemos aceptado, o sea, como es una revelación, la fe es algo que hemos escuchado. Escuchamos a Cristo, porque de ahí viene la fe. Entonces, mantengámonos firmes en eso que escuchamos, confesándolo, profesándolo, hablando lo mismo que Él nos dice. ¿Están de acuerdo con lo que dice el sumo sacerdote? Melquisedec, Jesús. Jesús es el Logos, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el Logos. Ahora ese Logos se vistió de carne. Y ese mismo Logos traspasó los cielos. Y ahora que traspasó los cielos, está en la forma de sumo sacerdote Melquisedec. Y entonces él nos sigue hablando
por otro igual que Él, que es el Espíritu Santo y que mora en nosotros. Entonces, si estamos atentos a lo que Él nos habla, lo que tenemos que hacer es un eco y cuando confesamos lo que Él nos habla, estamos hablando de lo que se dice en el cielo y lo estamos hablando en la tierra. No se trata de una magia verbal, no se trata de un mecanismo, no se trata, si haces esto vas a lograr esto. No se trata de eso. Se trata de un movimiento espiritual que tiene como centro la comunión del creyente con el que sigue hablando, que es Dios. Cuando decimos lo mismo que el Padre le dice al Hijo y que el Hijo nos transmite por medio del Espíritu Santo, el cielo y la tierra otra vez se unen. ¿En dónde? En el creyente. El otro versículo que usa la misma palabra, pero acá sí lo traducen como confesar. Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, primera instancia, confesar. Otra vez, hablar lo mismo que dice Jesús. Por eso empezamos con Pedro predicándole a Cornelio y a la casa. Cornelio tenía todo lo que tenía de Dios, pero no tenía la palabra, no tenía a Jesús. Entonces Dios hace todo para que le llegue la palabra y sea salvo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor constantemente, acá el verbo es, deberíamos agregarle en español, si confesás constantemente con tu boca, no en un momento determinado, sino constantemente que Jesús es el Señor y crees constantemente en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No está diciendo cuánto vas a la iglesia, cuánto das, no está diciendo cuánto lees, no está diciendo que en tu corazón lo crees y lo confesás, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay abundancia de Jesús, ¿qué va a hablar la boca? De Jesús. Porque, explicación, con el corazón se cree. ¿Dónde se cree? En el corazón. ¿Para qué? Para justicia. ¿Quién es mi justicia? Jesús. Justicia y Jesús son sinónimos. Él es Melquisedec, mi rey de justicia. Él es nuestra justicia. Entonces, cuando yo creo en el corazón, es para justicia, es para que Jesús sea mi justificador, mi justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ven ahí? Confesar es la forma de darle sentido a lo que estoy pensando. Uno es el creer interno y el confesar es lo externo. El corazón oye la voz del Evangelio, lo cree, entonces responde con voz audible a eso. El corazón es el receptor del logos, la boca es el altavoz del logos. Cuando no hablamos lo que creemos, es como que se queda en un asentamiento intelectual. Cuando los dos están alineados, se produce un fenómeno que lo vamos a ver con la ayuda de Dios el domingo que viene, que es el descanso. El descanso. Algo que tantos necesitamos todos y el descanso. Descansar en lo que Él dice. Descansar. Entonces, el alma ya deja de fabricar discursos. Empieza a dejar de fabricar formas de decirlo para qué, eh, manipular cosas para que. Descansa en lo que Él dice y lo repite. Y repetimos. Y entonces empieza a resonar el Hijo en nosotros. Somos un eco de lo que Él dice.
somos el homologueo, estamos homologueando, por decirlo de alguna manera, hablando lo que Él habla a nuestro corazón. Porque Jesús, ¿cómo se va a dar cuenta que nosotros le creemos? Porque lo expresamos. El creyente no debería, o nosotros no deberíamos hablar desde la necesidad. Lo hablo desde el primero en la fila de no estar haciéndolo. Lo hablo desde la persona que tiene que modificar su forma de hablar. Lo hablo, predico esto porque yo lo necesito. No estoy predicando esto porque ustedes lo necesitan saberlo. Estoy predicando porque yo necesito implementarlo en mi vida. Tengo que dejar de hablar desde mi necesidad. Cuando Él me dice, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. ¿Por qué yo voy a verbalizar? No, me falta esto, me falta lo otro, me va a faltar esto. No estoy creyendo, no estoy siendo un eco de lo que Él es. Yo estoy escuchando con interferencia. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque mi boca lo confiesa. Si mi boca lo confiesa es que mi corazón está lleno de otra cosa que no es de la palabra. Entonces no tengo que intentar convencer a Dios con mis palabras. Lo que tengo que intentar es amplificar lo que Dios ya dice hasta que sea una realidad en mi vida. Eso es el homologueo. Vamos a hablar de esto. Hoy solo voy a tirar una, pero el error en algunos círculos de creyentes hay es esa confesión positiva, ¿no? Una corriente neognóstica, algo que tiene que ver con la nueva era, pero confesalo, no lo digas, no, no lo confieses, no esto, no lo... Pensando que la boca o la palabra humana crea realidad. Mm. Cuando nos damos cuenta que solo la palabra de Dios crea. Luz, sé. Y la luz fue. Yo digo algo y no. Y lo puedo estar repitiendo. Me voy a ganar la lotería, me voy a ganar la lotería, me voy a ganar la lotería. Alguien me va a regalar algo, alguien me va a regalar. Lo repito. Ajá, positivo, positivo. Yo no creo eso. No le estoy dando información al universo para que el universo me lo entregue. Y alguien me podrá sacar, un creyente me podrá sacar el mantra del Proverbio 18:21 y decir, no, pero el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Cierto, es un versículo bíblico. Pero el poder depende de la voz que resuena dentro de nosotros, no en nosotros. Poder es de Él, fue de Él, es de Él y será de Él. Poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces, si confieso lo que Él dice, Él es vida. Si confieso, soy un eco de lo que Él dice, estoy dando vida, porque estoy hablando de lo que Él dice. Ahora, si hablo lo que Él no dice, es muerte. Para muestra, basta un Adán y Eva, que se hicieron eco, no de Dios, sino de la serpiente. ¿Qué pasó? Muerte. Entonces, homologuear es confesar, declarar, no es convencer al cielo de que sí lo creo porque lo repito, es meditar hasta que esa palabra se haga carne en mí y hasta el modo, hasta el punto en que lo pueda hablar creyendo. O sea, que el logo se vuelva a escuchar con mi tono de voz. Eso se trata. Y vamos a tener que pasar un tiempito. Algunos de nosotros vamos a tener que cambiar algunas formas de cómo tenemos para ver la realidad de la vida. Entonces, en este acróstico muy simple que es eco, escuchar, confesar, la última parte es obedecer. Y con esto terminamos en esta mañana. Obedecer. Hay diferentes formas de obedecer según la Biblia.
Por ejemplo, Dios le dice, oye Israel, amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento. Le llama, oye Israel. Uf, un israelita que lee esto no está pensando en oír nada más, porque la palabra oír es la misma palabra que obedecer. Llama. Entonces, para un hebreo, oír y no obedecer es no haber oído. Para nosotros podemos oír y no obedecer. Y un hebreo dice, ¿cómo que escuchaste a Dios y no lo hiciste? Entonces no escuchaste. Entonces hay distintas formas de obedecer y vamos a ver algunas. Vamos a ver tres. Una obediencia forzada, ¿eh? Del miedo, cumple lo externo, pero en el corazón sigue en rebelión, o sea, lo hago por miedo. Sí, no hay convicción de comunión con Dios. La obediencia es por miedo. Doy porque tengo miedo que me falte. Amo porque tengo miedo de que Dios no me ame. Sirvo porque tengo miedo de que... No se trata de obedecer por miedo. Se trata de obedecer por amor al que me amó primero. Segundo, obedecer selectivamente. Esto sí obedezco, esto no. Esto es para ahora, esto no es para ahora. Bueno, si Jesús es el Señor, me dicen Señor, pero hacen lo que a ustedes se les canta la paciencia. Entonces no soy Señor. Hace solo lo que coincide con su deseo. Yo tengo ganas de hacer esto. Esto es de Dios. ¿Cuántas veces han escuchado gente decir, o ustedes mismos lo han dicho, esto es de Dios? ¿Por qué? Porque es lo que vos querés hacer y justo se alinea, esto es de Dios. Después sale mal y decís, no era de Dios. Entonces, ¿qué? Era una obediencia selectiva. Y el ejemplo es de Saúl, que dice, he obedecido en todo. El pueblo fue el que tomó el botín, yo no. Mentiroso. No obedeciste nada, obedeciste selectivamente. Y punto número tres, la obediencia relacional. ¿Qué es la que Dios busca, no? No es una obediencia, ¿cómo es que se llama la otra? A la que hicieron, la que le dicen a los militares, ¿se acuerdan de obediencia? Bueno, ustedes ya saben. Obediencia de vida. Obediencia de vida, gracias, Marina. La ayuda idónea siempre ahí lista. La del descanso. Hermanos, vamos a hablar del homologueo, de hablar lo mismo que habla Cristo, pero el propósito es alcanzar el descanso. Nace en el oído, no obedece para ser amado, sino porque ya fue amado. Si no, si obedezco para ser amado es por miedo o por ignorancia. Pero si yo ya sé que más amado no puedo ser, más perdonado no puedo ser, más salvo no puedo ser. Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento de mi obediencia? ¿Ser más salvo? ¿Ser más amado? ¿Ser más perdonado? Imposible. Entonces, el fundamento de mi obediencia es relacional. ¿Por qué? Porque Dios me amó primero. Jesús mismo tuvo que aprender obediencia en Hebreos 5:8. Aprendió a someterse a Dios. Entonces, como ejemplo, disculpen que yo siempre vuelvo a Hebreos. Pasamos 7 meses estudiando Hebreos y Hebreos me brota por los poros. Así que acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Uf, qué lindo versículo, che, si lo ponemos en una tarjetita o lo ponemos en el Facebook, que suene ahí, ¿qué tal si lo obedecemos? Vamos a jugar un juego. ¿Qué tal si lo que ahí dice es verdad?
al punto de tener que hacerlo. La obediencia en ningún momento es quedarse quieto. En este caso, me tengo que acercar al trono de la gracia. Así, no es un mandamiento, es una invitación, pero es una invitación como diciendo, papi, la puerta está abierta, el camino está asegurado, acá vas a ser bien recibido, acá vas a tener lo que necesitas para enfrentar lo que tenés que enfrentar. Así que, ¿qué? Acércate confiadamente. Ah, no, pero, y ahí empieza el oído selectivo. No, pero yo ando en pecado. No, pero yo hice esto. No, pero después, nada, que Dios me va a escuchar a mí si tiene un montón de problemas. El mío es una pavadita, no voy a ir por esto. Y empezamos, no, 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 no. Él me dice que me acerque, me acerco, como si un niño. La obediencia no nos lleva lejos de Dios. Siempre la obediencia nos va a llevar al centro de su presencia. Por eso la palabra y la presencia no pueden divorciarse. Cuando la palabra, con mayúscula y con guión, la palabra viene a nosotros, viene la presencia. O estamos en la presencia. La presencia de Dios es la palabra y la palabra es la presencia. Y si estamos en su presencia hay descanso. No un descanso, es el descanso. Por eso el fruto de escuchar, confesar y obedecer la palabra no es más ni menos que el descanso. Entrar en su descanso. Entrar en Cristo, ¿qué es el descanso? Pero cuando intentamos hablar sin escuchar, eso es ruido, es, es vacío. Entonces la verdadera fe comienza cuando el hombre habla. La, la verdadera fe es cuando Dios habla, cuando nosotros oímos y repetimos lo que Él dijo porque lo creemos, porque en esa interacción con Él, en esa comunión, lo empezamos a creer. No se trata de inventar pensamientos piadosos, sino de participar en esa conversación divina, ese momento divino. Y que en el alma, en las emociones, en el intelecto y en la voluntad, vuelva a sonar la voz de Dios en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Alguien dijo, creo que fue C.S. Lewis, que el infierno puede llegar a ser una habitación insonorizada. Una habitación que no entra el ruido, que no entra el sonido, que no entra la voz de Dios. ¿Qué infierno puede llegar a ser ese? Hay una, se inventó un lugar en donde dice que la gente no puede estar más de 10 minutos porque los decibeles son -10. O sea, es tan cerrada, tan hermético ese lugar, que no entran sonidos. Estamos tan acostumbrados a un cierto 30 decibeles, que es normal, vida normal, pero en ese lugar es -20. Dice que la gente no soporta. Me encantaría probarlo. No sé tampoco si es cuento. Pero si es Luis, lo miraba más que nada como un infierno que la voz de Dios no llegara. Entonces, para terminar y para que podamos meditar todos nosotros, la, la conversación ya está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No ha cesado. Hay una conversación entre ellos constante. La invitación es a entrar a esa conversación. Esa es la gracia de Dios, que finalmente escuchemos lo que se dice.
a través de la escritura, a través de alguien que habla, a través de la meditación nuestra. No, no es para que, ay, Dios me preste atención. Ya tenemos toda la atención de Dios sobre nosotros. Tenemos toda la atención del Padre sobre nosotros. Es entrar en la conversación familiar, no solo filial de familia, sino familiar de conceptos, familiar de realidades, de cosas espirituales ya reales. Entonces, entre otras cosas, Jesucristo vino a devolvernos el oído, vino a darnos salvación, pero también a devolvernos el oído, para que podamos oír como Él oye, y de esa manera poder decir lo que Él dice, y de esa manera vivir lo que Él vivió. Es en el descanso, no hay que inventar nada nuevo, sino permitir que esa voz que comenzó cuando el mundo comenzó, vuelva a escucharse en nosotros. Y ahí esa voz es esa hamaca paraguaya que está ahí, en la que nosotros depositamos todo nuestro peso y confiamos y descansamos, porque es la voz de la eternidad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, en ti está la fortaleza del mando. ¿Cómo no descansar en su palabra? ¿Cómo? ¿Cómo se me ocurre no descansar en lo que él ya dijo? ¿Cómo se me ocurre? Pero sí se me ocurre. Así que papá, venimos en esta mañana a pedirte un oído sensible, a pedir que saques cualquier tampón de cera que tengamos ahí, a cualquier interferencia, a cualquier idea preconcebida, preestablecida, que haya sido puesta ahí por quién sabe qué hemos escuchado, qué hemos leído o qué hemos elucubrado con nuestro pobre cerebro. Derribamos toda fortaleza que se levante contra vos, contra lo que vos decís, contra cualquier argumento que venga en contra de lo que dice tu palabra. Danos un oído sensible, ayúdanos a cambiar la forma que tenemos de oír, la forma que tenemos de pensar y la forma que tenemos de hablar. Queremos ser un eco de lo que sos vos y que en ese eco encontremos descanso para nuestras almas. Ayúdanos, Jesús, a aprender de vos. En tu mansedumbre y en tu humildad descansamos, sabiendo que tu palabra siempre se va a cumplir. Gracias te damos por este proceso. Ayúdanos a ser intencionales y a poder implementar lo que tengamos que implementar en nuestras vidas, para que si creemos esto que hablamos esta mañana, se cumpla en cada uno de nosotros. Solos no podemos, papá, te estamos pidiendo ayuda esta mañana. En vos descansamos, pero ayúdanos a poder ser ese eco. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.